en estas cuartas jornadas jaencianas, con la primera mesa redonda, cuyo nombre es la Judería de Jaén. Los tres profesores que nos acompañan, bueno, pues nos van a dar a conocer mucho mejor nuestra judería. Con esa está coja, bien. En primer lugar, va a tomar la palabra Vicente Salvatierra Cuenca, creo que de todos conocido. Es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Jaén desde el 5 de noviembre de 2009 y director del Departamento de Patrimonio Histórico entre el 24 de mayo de 2011 y el 13 de julio de 2015. Es licenciado en grado y doctorado en Filosofía y Letras, Geografía e Historia y doctor, tanto por uno como por otro, en la Universidad de Granada. Hay un resumen libre del currículum, que es catedrático, eso ya lo he dicho, que la mayor parte de su trabajo realizado se adecua a tres grandes líneas de investigación. La primera se centra en el estudio de la articulación de la sociedad islámica. El segundo se ha centrado en el estudio y reconstrucción de las ciudades medievales. Y la tercera línea se relaciona con la arqueología de la arquitectura. Tiene 14 publicaciones en las que ha intervenido directa o únicamente, publicaciones de libros, publicaciones en revistas, en capítulos de libros innumerables, y la verdad es que son, como he dicho, en 14 publicaciones. Ha participado en distintos proyectos importantes de patrimonio histórico, de naturaleza y turismo, en el Parque Natural de Peñaperros, con el análisis arqueológico del campo de batalla de las Navas de Tolosa, la formación de la sociedad andalusí del siglo VIII al X, y los datos documentales y las evidencias materiales, el estudio de casos de Jaén, del Ministerio de Economía y Competitividad en Montilla, con Irene Montilla, en la Universidad de Jaén. Ha tenido también contratos con el I+D+I del tipo plan director del Castillo de Jódar, de la Plaza de Toros de Segura de la Sierra, estudios históricos arqueológicos en el torreón medieval de Higuera de Calatrava, la intervención arqueológica puntual y estratigráfica de la arquitectura de la Villa Vieja de Beas de Segura, de asistencia técnica para intervención arqueológica para la rehabilitación del Castillo de Villardón Pardo, excavación en el Castillo de Villardón Pardo, intervención arqueológica en el antiguo convento de los dominicos de la Guardia de Jaén, estudios arqueológicos del plan director del Castillo y Murallas del Caudete, intervención arqueológica puntual de apoyo a la restauración y consolidación de la fortificación de la Guardia. Director de publicaciones, ha sido director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén entre el 99 y 2007, fundador y director de la revista Arqueología y Territorio Medieval, y director de la colección Arqueología del Editorial de la Universidad de Jaén. Y es miembro de varios comités, la revista Centum, la revista Territorio, Sociedad y Poder, revista de estudios medievales, y Comité Científico Internacional en Encuentros Internacionales del Medievo. Es, por lo tanto, una persona gran conocedora de toda nuestra historia y nuestra arqueología, y ya sin más le cedo la palabra a Vicente Salvatierra. Muchas gracias. Gracias a todos los dos, sí. De acuerdo, bien. Muchas gracias a la Asociación Jienense por la invitación a participar en estas jornadas con este antiguo tema, y gracias a todos los asistentes y a todas las personas interesadas en estas cuestiones. La arqueología, en primer lugar, yo siempre he creído y sigo pensando que la Judería de Jaén está donde hoy se sitúa generalmente, y fue
Ruiz Coronas quien identificó dicho espacio. Yo al principio, llegué en el año 85 y pues hacia los años, las primeras excavaciones en Jaén se hacen en 1986 en el baño árabe del Naranjo. El baño árabe del Naranjo se ha restaurado hace pocos años, algo que yo creí que jamás iba a suceder. Eso evidentemente ha hecho aumentar mi esperanza en que otras cosas también puedan ocurrir. Si eso se ha restaurado, no les lleva más que 25 años. Bien, ya veremos. La judería se ubica... Bueno, aquí tenemos el plano de Jaén que con el tiempo fuimos capaces de ir construyendo. Aquí tenemos en amarillo lo que es la ciudad omeya, la muralla en rojo es la muralla almohade y luego los desarrollos ya castellanos en esta zona y posteriormente hasta mediados del 20. Es decir, la ciudad de Jaén, como otras, pero por ejemplo, se distingue de la de Granada. Granada es una ciudad que crece constantemente. La ciudad de Jaén, por el contrario, se ha comido a sí misma constantemente. Y ese es el problema de que tengamos muy pocos restos de las distintas épocas, de las distintas fases y de los distintos elementos existentes en la misma. Aquí tenemos un pequeño plano en el cual desde lo alto del castillo se ven los distintos elementos. He procurado marcar, demasiado oscura la foto, bueno, esta es la zona de la judería, en este punto, y ahí está donde se localizó ligeramente por encima de la puerta de Baeza. Frente a distintas hipótesis, yo nunca he creído que llegase a la puerta de Baeza. Las puertas eran un elemento controlado siempre por el poder político y, bueno, ni musulmanes ni cristianos eran excesivamente pro-judíos, mucho menos para concederles o permitirles el control de una de las principales puertas de la ciudad. Por tanto, yo creo que no llegaban a ese punto. Pero ahí es donde estaba la judería. Luego, aunque evidentemente hubo judíos desde el siglo I, como nos han dicho anteriormente, posiblemente estaban muy repartidos. Fíjense ustedes que esta judería en realidad está al exterior de la ciudad omeya, que llegaba por aquí. Es decir, yo creo que había toda una serie de grupos judíos y demás, pero que vivían en el interior de la ciudad como el resto de habitantes. A fin de cuentas, los omeyas apoyaron decididamente a los judíos, puesto que estos les habían ayudado a controlar las ciudades después de la conquista. Y, por tanto, es poco probable que los obligara a confinarse en un barrio. Yo creo que este barrio empieza a configurarse a finales del siglo X, precisamente ya en el siglo XI, cuando sí empieza a haber determinados roces y determinados elementos, y las cuestiones empiezan a ser religiosas, empiezan a cobrar un auge que bajo los omeyas no habían tenido demasiada importancia. Por debajo tenemos esa puerta de Baeza, es una puerta importante, se hicieron excavaciones, se recuperaron sus restos. Hoy pues ocupan esa plaza, en la cual la muralla ha quedado sepultada o oculta por toda una serie de cosas que sobran, ese puente y esas cosas que realmente no se sabe muy bien que pintan. Pero bueno, es el problema de que los técnicos, los arqueólogos, los investigadores, los historiadores encontramos los restos, explicamos lo que es, y luego pues los políticos
toman decisiones y normalmente los encargan arquitectos que, con todos mis respetos, Dios nos coja confesados. Desde, como le comentaba un compañero, me temo que desde Torres Barbás ha ido a peor la profesión. Hay grandes arquitectos en España, gente que se preocupa extraordinariamente y a la que debemos muchísimo. Lamentablemente son los menos, es mi opinión, que como todas es una opinión absolutamente particular. Bien, la judería se excava no como un objetivo de la judería, sino dentro de los solares que se iban excavando de forma sistemática. Esto tiene lugar en los años 90 y en ese momento pues forma parte, toda el APA3 es una enorme superficie y empiezan a hacerse excavaciones y pronto empiezan a aparecer una serie de restos que indican que allí hay un contenido importante y que, si las hipótesis de Luis Coronas son correctas, corresponderían a la judería. Esos hechos, ahora veremos algunos de esos restos, esos hechos generan toda una serie de problemas. Los políticos generalmente en Jaén no han tenido mucho problema con la arqueología. Se excava y se construye. Esta ha sido la norma, por eso se conserva muy poquito, excepto cosas muy particulares. No importa el partido que gobernase, la política era la misma. Cuando esos elementos empiezan a identificarse como la judería, sí se concreta una absoluta falta de apoyo político para conservar esos restos, en que algunos personas aquí presentes luchan denodadamente porque se conserven, como nuestro amigo Rafa Cámara y demás, que realmente llevó a cabo una campaña que no tuvo el efecto contrario. Es decir, vamos a ver si desaparece todo. Hay una incomprensión notable en esos años acerca de la importancia cultural y turística que podían tener esos restos. En ese momento está excavándose el APA3, que es donde está la judería, están excavándose también los palacios almohades y luego castellanos, en una manzana precisamente que están ahí muy cerca de aquí, en la continuación del convento de Santo Domingo, y hay una absoluta incomprensión por parte de los políticos de que tienen un núcleo en este Jaén antiguo, de que se conservan restos arqueológicos importantes, que es posible recuperar y crear un núcleo importante de atracción turística. Hay una incomprensión absoluta. Mientras no dejan de hablar del turismo y de a qué hay que atraer turismo, hay una oposición completa a recuperar los elementos que pueden hacer que ese turismo funcione. Años después se crea Jaén entra en las redes jurídicas, se crea una comisión de técnicos y hace ya bastantes años hay una reunión clave porque se plantea por parte de unas asociaciones que en el APA3 se cree un instituto. O sea, primero el ayuntamiento rompe completamente el APA3 al crear el edificio de la Universidad Popular, rompiendo la unidad de todo el conjunto y destruyendo una parte de los restos de la judería sin que llegue a excavarse antes de esa construcción. Después se plantea en el resto construir un instituto. Todos los técnicos indican que no hay espacio. Hubo una reunión, se reúne a la comisión técnica de la judería. Ahí, cada uno tuvo su
posiciones y yo me manifesté en que era o la judería o el instituto, que las dos cosas no se podían y correspondía al alcalde tomar una decisión política. No se tomó ninguna decisión de ningún tipo y los restos siguen exactamente igual que estaban hace bastantes años. El amigo Rafael Cámara recordará aquella tormentosa reunión en la que él salió tan enfadado conmigo por esa posición. Bien. Naturalmente, actualmente, en la legislatura pasada, el equipo del ayuntamiento opta por recuperar restos. Yo, que tenía relación con algunas de esas personas, intenté convencerles de actuar tanto en los palacios como en el AP3. El resultado fue nulo. De ninguna forma querían hablar de ninguna de esas dos zonas, a pesar de que estaban muy próximas y a pesar de que era el centro donde más elementos había. El equipo actual, en las 100 medidas que se publicaron, tampoco aparecen mencionadas. He visto que el sábado, no sé si mañana, a última hora, creo que interviene un concejal. Veremos por dónde sale. Porque hasta ahora las medidas tampoco parece que estén dispuestos a meter mano a la AP3 y recuperar finalmente la judería. Por tanto, yo tendría a ser muy pesimista, pero dado que se han recuperado los baños del Naranjo, pues podría ocurrir que consiguiéramos recuperar la judería. ¿Qué es lo que queda realmente? ¿Qué sabemos de lo que hay en esa zona? Aquí tenemos la ciudad de Jaén y su entorno. Estos son los baños del Naranjo, acabo de decir, y que lo tenemos aquí. Aquí tenemos lo que era la sinagoga, la mezquita probablemente vinculada a esos baños. Hoy hay un edificio, no queda nada. Esta es la judería y después tenemos, pues bueno, la fuente de la Magdalena con su conducción armada que llega hasta aquí. Esa conducción, una vez había unos señores de Acuaria y se les explicó que no podían tocar en la calle Santo Domingo porque ahí estaba la conducción. Entonces, bueno, no hay problema, eso se levanta y ya está. Entonces un arqueólogo les llevó a que viera la conducción. La conducción es una doble muralla de más de 2 metros de altura, de hormigón islámico, irrompible, y la conducción va por el medio. Aquello comprendió que era absolutamente imposible. Jamás les iban a conceder permiso para semejante destrucción. Por tanto, esa conducción sigue ahí. Y hubo un proyecto en los años 90 de esta época que yo formulé en un proyecto europeo del proyecto Urban, en el cual se trataba de crear las condiciones, recuperar la condición, asegurarse de que no había problemas, de forma que la gente pudiera entrar por la fuente y salir por los baños árabes a donde llegan. A los concejales a los que se les propuso les pareció muy gracioso y que aquello que he hecho nada más grande, hasta que llegó el dictamen europeo diciendo que la única propuesta que realmente merecía la pena era esa. De todas las cosas que decían que iban a hacer en Jaén, era la recuperación de esa estructura. Bueno, no se ha recuperado, pero sí, milagros tiene la vida y a lo mejor algún siglo de estos nuestros nietos lo ven. Tenemos, por tanto, la judería, una conducción que llega hasta aquí, la puerta de Baeza en esta zona y toda una serie de elementos. Este es el palacio de Santo Domingo, uno de los que estaban en esta zona, hoy cubierto por un edificio de la Junta de Andalucía. Tenemos el baño de Villar Don Pardo, que supongo que ustedes conocen, y
Y tenemos luego las estructuras que pueden formar parte de esa galería. Este baño es el baño de Villar Pardo, perfectamente conocido. La reconstrucción del baño ideal, lógicamente, que hoy pues, se ha conservado la parte que era posible conservar y se ha conservado todo el resto del edificio. Me parece una buena obra la que se ha realizado de ahí. Y este es el baño de Inishac, uno de los baños mencionados en las listas de baños. Inishac es un nombre que admite tanto que sea judío como que sea árabe, por el nombre. Bueno, yo me quiero pensar que era utilizado por los judíos porque está justamente en la judería. Esta estructura que ven ustedes aquí es una estructura del siglo XIX-XX que corresponde a un lavadero. La calle está aquí, se entraba por un larguísimo pasillo y se llegaba a la estructura del lavadero. Aquí la tenemos. Lo que tenemos son las bóvedas hundidas y los muros. Aquí tenemos el muro, la estructura doble por la cual circulaba el aire caliente y toda otra serie de elementos relacionados con este baño. Más detalles: la sala caliente, la sala templada, el muro que las divide, las cámaras de aire con una posible chimenea aquí y luego reformas posteriores que... Bien. Ese baño es excavado, se termina la excavación y el arqueólogo Luis Serrano prudentemente lo tapa, lo entierra. Poco tiempo después se da a conocer que existe ese baño y poco tiempo después una empresa de construcción coloca sobre esa superficie precisamente una inmensa losa de hormigón para colocar una grúa con la cual trabajar en un edificio que iba a restaurarse en la calle de enfrente. Esta es la calle y aquí estaba ese edificio y la grúa se coloca aquí para con su brazo llegar ahí. Qué casualidad, caramba. Bueno, pienso que el baño sigue ahí cuando años después un arqueólogo, otro arqueólogo distinto, muy interesado en la prehistoria y nada en lo medieval y menos en la judería, excava en la zona y le digo, ahí está el baño y que trate de recuperarlo. Y él me comunica que no ha encontrado nada. Le pregunto si ha levantado la losa y muy indignado me dice, pero ¿cómo voy a ponerme a levantar una losa de hormigón? Yo le he dicho, el baño está debajo de la losa. Si no levantas la losa, no creo que el baño se mueva para que lo encuentres. No lo encuentro. Bueno, yo espero que siga el baño y que por tanto sea recuperable. Las sinagogas. Las sinagogas de Jaén tienen un problema. Muchos autores han insistido en que la iglesia de San Andrés era sinagoga y demás. Yo siempre he considerado que no, que esto fue iglesia desde el principio, que su propia portada, su orientación hacia la calle de San Andrés y no hacia la judería, descartan que sea sinagoga. Creo que es realmente una iglesia y que no forma parte de la sinagoga. Esta es la iglesia que está aquí, por debajo de la misma tenemos la puerta de Baeza y aquí tenemos las reformas de la muralla. Esta es la muralla romana, esta es la muralla omeya y estos son los muros que empiezan a trazar los almohades con la creación de la ciudad. Es decir, me interesa pensar, por tanto, que esta iglesia no formó parte de la muralla. Como digo, es una opinión porque nunca se ha excavado en dicha iglesia. Es también difícil excavar porque créeme, tiene muchas bóvedas y demás y sería difícil encontrar restos. Y luego está
Y luego está la otra. Este muro es lo que siempre se ha identificado como el único resto de la sinagoga de la Judería, por toda una serie de descripciones de los siglos XVI y XVII. Se calcula que esa es la sinagoga pasa a manos primero de la iglesia de San Andrés, que lógicamente lo convierte en iglesia. Después hay unos conflictos con las monjas del convento que está aquí, y finalmente se les entrega a las monjas y las monjas la derriban. Yo pienso que los restos de la sinagoga están en los jardines del convento. Hace muchos años planteamos a la priora la posibilidad de hacer excavaciones, y indignada nos dijo que jamás había habido judíos en Jaén y que por tanto no había nada de eso. Bien. Obviamente, afortunadamente ni nos excomulgó ni nada por el estilo, pero bueno, dejamos pasar el tiempo. Objetos. Las excavaciones en Jaén no han proporcionado objetos. Hay que tener en cuenta una cosa. Si era la judería, como yo creo, es una judería que dura 2 siglos, de mediados del 11 a finales de época almohade, castellana, bien, un siglo y medio almohade, otro par de siglos, y en el siglo XIV se produce la conversión obligada, el pogrom del 90, la conversión obligada y la dispersión de los judíos por el resto de la ciudad. Por tanto, lo que hay en las casas, hasta donde hemos podido ver, son casas castellanas. Existe una pieza, esta pieza. Muchos colegas consideraron que es el extremo de un yad. El problema es que el yad es un instrumento para leer las escrituras que concluye en una mano. El problema es que la mano falta. Y esto tiene la misma apariencia, que sí, es de un yad, pero puede ser un elemento para el pelo, puede ser otras muchas cosas. Por tanto, yo he sido siempre muy escéptico con respecto a esa calificación, aunque ciertamente hay una larga lista de especialistas que se pronunciaban. Yo creo que más bien por el deseo de que hubiera algo. El problema es que no hemos encontrado nada más. Bueno, aquí tenemos las investigaciones que se hicieron, tenemos el convento con un gran espacio, tenemos toda una serie de excavaciones y tenemos la zona que hoy todavía nos queda de posible judería, donde está ese baño, donde incluso hace unos años se excavó una casa de gran tamaño, que a mí no me sorprendería que fuera la casa que ocupó el condestable Miguel Lucas de Iranzo cuando llega a Jaén, que se dice que se instala ahí antes de construirse su palacio, porque es una casa grande con muchas habitaciones y demás, y que podría estar en esa zona. Y luego hay una amplia zona no excavada, pese a las afirmaciones de que todo estaba excavado, no, hay una amplia zona no excavada por debajo del baño, que continuación del mismo, que tiene bastantes posibilidades de encontrar restos. Es decir, si queremos recuperar la judería, creo que hay elementos que se pueden recuperar. Empecemos a ver si están, si no están, pues mira, se han perdido, pero sí que es posible. Al mismo tiempo de eso, tendremos la red de calles que sí sabemos que existen y que fueron tapadas y demás en los distintos momentos, pero que hay toda una serie de elementos. Las actuales no son. Algunas de ellas son del siglo XIX, lo sabemos, pero sí sabemos que hay otras por debajo que posiblemente corresponden a la trama. Es decir, ¿que es posible recuperar la judería? Sí. ¿Hay voluntad política? No lo sé. Y esto es lo poco que sabemos acerca de la judería de Jaén, materialmente. Luego los compañeros pues, nos informarán sobre cuestiones ya relacionadas con la